de grado segundo. Hoy vamos a iniciar con la clase de lectores. Bueno, es muy necesario tener toda la disposición para la realización de la clase, ¿cierto? Ustedes todavía son niños pequeños, pero como es el área de lectores, nos toca realizar lecturas y ir comprendiendo lo que vamos leyendo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con nuestro cuaderno en una página nueva. Vamos a escribir la fecha y el propósito de hoy, viernes 22 de mayo del 2020. El propósito es identificar en el artículo informativo su veracidad y objetividad en la exposición de los hechos. Recuerden que el artículo informativo es un texto expositivo, ¿cierto? Que nos habla de forma veraz y objetiva. Es decir, que lo que allí se cuenta es verificable, o sea, sí sucedió. Objetiva es que no damos opinión, sino contamos lo que sucede. El artículo informativo es un texto expositivo que tiene como objetivo informar y difundir conocimientos sobre un tema, pero no se limita simplemente a proporcionar los datos, sino que además agrega explicaciones y describe como ejemplos y comparaciones. ¿Listo? No da la opinión de la persona que lo escribe, ¿cierto? Pero sí puede dar explicaciones del tema y ejemplos del mismo. Listo, entonces, vamos a iniciar acá. Dice la estructura, es muy importante. La estructura son como las partecitas que se deben tener en cuenta, ¿cierto? Para escribir un texto informativo es muy importante que ustedes las tengan, las escuchen, las miren, porque van a tener que escribir un texto de estos, un texto informativo, ¿cierto? Un artículo. Sencillo, pero sí debe tener las tres partes. Lo primero que debe tener, pues, es un título, ¿cierto? Después, un título que sea llamativo y que se acorde con el tema. Tenemos la introducción, que es la parte inicial, ¿cierto? En ella se presenta el tema que se va a tratar. Y debe darse datos que sean llamativos para la persona que lea el artículo. Cuando hablamos del desarrollo, es pues la parte central y es la parte más extensa, es la parte más larga, en la que se presenta la información que se quiere comunicar sobre el tema del artículo. Entonces allí se presentan todos los hechos, los ejemplos, todo lo que ustedes quieran exponer sobre ese tema se hace en este desarrollo. Y tenemos la conclusión, que es la parte final, ¿cierto? Y aquí se comentan los principales aspectos tratados en forma de resumen. ¿Listo? Una vez ustedes hayan escrito en su cuaderno qué es un artículo informativo y cuál es su estructura, o sea, las partes que debe tener todo artículo informativo, vamos a hacer la lectura de un salón de clases muy verde. Un grupo de estudiantes del Liceo San Miguel en Pereira dedica su tiempo libre a realizar proyectos ambientales. Entonces, un grupo de personas, ¿cierto? De un liceo en Pereira, ellos lo que realizan, tienen un proyecto ambiental. Vamos a ver qué hacen en ese proyecto. Los humedales son superficies cubiertas de agua con un ecosistema rico en vegetación y fauna. Fauna son animalitos, ¿cierto? Seres vivos. Aparte de las plantas, de toda la vegetación que hay. Hace de estos espacios zonas de gran valor para el equilibrio ambiental, en especial en las ciudades. 2 años atrás, los estudiantes y profesores del colegio empezaron a sentir malos olores, puesto que al lado del liceo había un terreno baldío lleno de basura y escombros de construcciones aledañas. Entonces era un terreno ahí abierto, abandonado, ¿cierto? Pero que como estaba abandonado, la gente empezó a botar la basura ahí. Y era al lado del colegio, entonces eso empezó a generar malos olores. Cuanta basura y escombros, ¿cierto? De las construcciones aledañas, quiere decir alrededor, ¿cierto? Cercanas al lugar. Dice, lugar bastante desagradable, solo don Juan, el jardinero de la institución, se atrevía a cruzar la cerca de guardas que encerraba este sitio. Sin embargo, un día los alumnos de 11, que en ese momento estaban concentrados en identificar y clasificar las especies animales y vegetales que se encontraban en los alrededores del liceo, decidieron entrar y explorar la zona. Entonces los estudiantes de 11 dijeron, bueno, vamos a pasar allá a esa zona, vamos a mirar qué podemos encontrar ahí que nos sirva, ¿cierto?, para nuestro proyecto.
Comenzó entonces la recuperación de este territorio de la mano de Luz Estela Tisnés, que era la coordinadora del Departamento de Proyecto Ambiental del Liceo. Los docentes, don Juan, por supuesto, entonces los profesores y don Juan, que era el único que se atrevía a pasar allá, ¿cierto? Y un grupo de investigación que integran 19 niños de primaria y 14 jóvenes de bachillerato entre los 8 y los 17 años, entonces eran varios niños, 19 de primaria y 14 de bachilleratos. Los niños tenían entre 8 y 17 años. La prioridad era limpiar y acabar con la maleza luego para evitar que se llenara de desechos de nuevo. Entonces ellos querían limpiar el lugar. Decidieron sembrar maíz y de paso tener alimento para los animales de la granja. Otro de los proyectos ambientales del liceo. Pero al hacer los surcos, o sea, cuando empezaron a cavar para sembrar, ¿cierto? Para poner las semillas empezó a brotar agua de la tierra. Uy, miren, pónganle cuidado. Decidieron buscar ayuda en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, que es un departamento, entidad encargada de ejecutar políticas y programas sobre el medio ambiente. Ellos, después de realizar algunos estudios, se dieron cuenta de que el terreno baldío era un humedal. O sea, en realidad no era un terreno, era un humedal. Entonces, el centro del humedal se cercó para permitir su recuperación natural, y a medida que se realizaba la limpieza empezaron a descubrir insectos de formas increíbles. Como homenaje a los indígenas en Verachamí, el humedal recibió el nombre de Sanapur, que significa madre tierra. Gracias al trabajo de los niños y jóvenes del colegio, lo que antes era un pantano, foco de basuras y malos olores, se convirtió en el hábitat de libélulas, mariposas, cucarrones, ardillas, aves de más de 25 especies de flora. Después de terminar los trabajos de recuperación, los alumnos del grupo de investigación quisieron ir más allá y comenzaron a combinar la ciencia, el arte y la arquitectura y a diseñar espacios enfocados en el aprendizaje. De esta forma, el humedal, además de ser rescatado por los niños y jóvenes del grupo de investigación en beneficio de la región, se convirtió en el salón de clases y laboratorio de servicio de los alumnos y docentes del colegio. Los profesores de español lo usaban como fuente de inspiración para ensayos, narraciones, y los del área de ciencias para que los estudiantes aprendan de manera vivencial sobre el medio ambiente. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿cierto?, que lo que realizaron ellos fue recuperar ese medio natural que la gente había convertido en un basurero, pero que ahí vivían en realidad cantidades de plantas y especies, ¿cierto?, de animales e insectos. Entonces, pues fue algo muy bonito. Vamos a mirar acá ahora el taller de comprensión. Después de esta lectura, vamos a pasar aquí a la página 52, donde tenemos el punto 1, 2, 3 y 4. Página 52. Subraya la afirmación acertada. El proyecto que se menciona en el texto se desarrolla en Armenia, Pereira, Manizales o Cúcuta. Entonces, nosotros verificamos en cuál de estos departamentos se desarrolla. Si no nos acordamos, nos devolvemos al texto a mirar en qué departamento, pero lo dice al comienzo. ¿Listo? Listo. Punto 2. Encierra la respuesta correcta. Al principio el colegio estaba junto a un potrero, un parque, un terreno lleno de basura o un bosque. Entonces, según lo que ustedes se acuerdan, marcan una sola respuesta. Tercero, marca con X y completa complemento correcto de la frase. Entonces dice, en el colegio A se sentían malos olores, en el colegio B se veían ratas, en el colegio C había humedad, o en el colegio D habían muchos insectos. Entonces, ¿qué fue lo que empezó o lo que empezaron a detectar los estudiantes al comienzo? Listo, en el cuarto punto, completa el cuadro escribiendo en las casillas la función o labor que cada persona, grupo o institución desarrolla. Entonces, el liceo tiene unas funciones. Don Juan, ¿quién es? El portero. Luis Estela es la coordinadora. Los alumnos de 11 eran ¿cuántos? En el texto decía que eran 14, ¿cierto? Sí. El grupo de investigación, entonces, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran los del grupo de investigación? Y en la partecita de abajo dice Corporación Autónoma Regional. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ir a investigar y salvar, ¿cierto?, ese terreno, ayudarles a determinar que en realidad era una humedad. En el punto 5 de la siguiente página, y tienen que ser muy pilosos y poner mucha atención, dice, menciona por qué los humedales son valiosos para el equilibrio ambiental de las ciudades. Si ustedes no lo saben, busquen en internet
por qué los humedales son valiosos, ¿listo? Y de acuerdo a eso que entendieron, me escriben acá. Pero el texto nos da una explicación, ¿cierto? Porque en ellos hay una cantidad de vida, ¿cierto? De flora y fauna, cantidades de especies de animalitos, de insectos y de plantas. Explica la importancia de los emberachamí para los estudiantes. Entonces, ¿qué quieren decir? Ahí hay una partecita donde habla de este grupo indígena, ¿no? Menciona que se refiere el texto al decir aprende de manera vivencial sobre el medio ambiente. Entonces, vivencial es que ellos podían ir a mirar, ahí como les quedaba al lado, podían ir a mirar cómo vivían las ranitas, cómo vivían los insectos, qué clases de insectos habían, qué plantas podían encontrar, etcétera, cómo crecían, cómo se veían. Entonces, cada uno de ustedes con sus palabritas me escriben acá. Explica el título del texto, un salón de clases muy verde. ¿Por qué un salón de clases muy verde? Pues porque el humedal queda al lado. Y como es muy verde, ¿por qué? Pues porque tiene mucha naturaleza. Después nos dicen que lea el siguiente texto, el siguiente poema y explica qué ideas sobre el cuidado de la naturaleza comparte con el texto un salón de clases muy verde. Entonces aquí dice, salvemos a nuestra madre tierra. Se escucha con gran tristeza de nuestra madre tierra sus lamentos, son los daños que la aquejaron por tan grandes sufrimientos, como con una exagerada contaminación que afecta a los vegetales animales. Pero el hombre es la excepción, padeciendo males mortales. Ustedes siguen la lectura, juiciosos, el poema termina aquí en la página siguiente y después de terminar nos hacen dos preguntas. Bueno, al terminar el poema pues tenemos que explicar las ideas sobre el cuidado de la naturaleza que hay en ese poema. ¿Qué dice ese poema sobre el cuidado de la naturaleza? Y las escribimos acá. En el punto 10 van a escribir una solución para lograr el equilibrio ambiental en las ciudades. ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer las personas para que hubiera un equilibrio, para no matar a los animalitos, las plantas y solamente tener cemento? ¿Crees que el ser humano valora la naturaleza? Y ustedes explican si creen si sí o si no y por qué. Y finalmente pues llenamos esta última página donde nos informan, nos dicen que es un artículo informativo, ¿cierto? Un salón de clases, que es el que leímos, tiene como finalidad brindar información objetiva, es decir que lo que sucede allí es algo que sí pasó, un tema o hecho, de un tema o un hecho. Todos los hechos, personajes, lugares y tiempos deben ser reales, es decir que ese texto fue real, en realidad ocurrió y ese colegio existe. ¿Qué van a hacer? La preparación. Escribe la idea principal de tu artículo. Entonces tú vas a pensar en un tema que conozcas, que pase alrededor o que puedas investigar sobre él. Y van a escribir cuál sería ese tema acá. ¿Listo? La idea principal, ¿qué sería? ¿Hablar sobre qué? Define los detalles importantes. ¿Qué otras ideas puedes agregarles a ese tema? ¿Quiénes o quiénes participarán de los hechos? ¿Dónde ocurrió ese hecho? Acuérdense que no puede ser inventado si no es algo real. Si tienen que investigar, investigamos. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Puede ser algo que haya ocurrido y que ustedes hayan participado de ello o lo hayan visto. ¿Listo? Que le haya ocurrido a alguien que ustedes conozcan. Y de aquí, cuando ustedes ya llenen esto, viene la tarea. No me tienen que mandar foto de esta página. La tarea es solamente la foto de la tarea, que es escribe en tu cuaderno de lectores un artículo informativo teniendo en cuenta la información que consignaste en la página 55. Ese artículo debe tener ¿qué? Título, introducción, el desarrollo y el cierre o conclusión. ¿Listo? Debe tener las 4 partes. Y toma una foto clara, porque hay niños que me mandan fotos así. Profesora, le envío la tarea y así, tal y como ustedes ven ahí que no se ve nada de eso, así. O así. Y yo tengo que hacer maromas para leerlas. Entonces, por favor, que sea clara. Si no tienen un escáner, por lo menos que no quede oscura o por allá brillante o a lo lejos o volteada o bueno, todo lo que hacen a veces. Me la envían al correo ibondi19@hotmail.com y el próximo viernes. La recibo en lo posible antes de las 4 de la tarde. Muchas gracias, ya nos vemos en la puesta en común. La idea, niños, es que ustedes analicen lo que estamos haciendo. Las preguntas son muy fáciles, sí son varias páginas, pero yo ya les ayudé a leer el primer texto. Ustedes solo tienen que leer el segundo texto y respondiendo. Todo es muy fácil. ¿Listo? Nos vemos. Chao.